Actividad 4.2, análisis de la tarea sobre la debida límite del grupo 3. Listo, pues los objetivos fundamentales de esta tarea es analizar las tareas propuestas que ya se tenían en cuenta entre las actividades anteriores, reformular cada una de esas tareas a partir de ese análisis y mirar los alcances del desarrollo de los objetivos realizando un nuevo análisis de esas tareas reformuladas. Recordando que el objetivo número 1 es comprender la idea del límite en un punto a partir de datos cercanos al punto puestos en una tabla de valores, que ha referido a la tarea número 1 que se llama tablas, la vamos a utilizar como tablas. El objetivo 2 utiliza la idea del límite para describir el comportamiento de una función en un punto con el apoyo de una gráfica. Esa tarea es la tarea número 3, discontinuidad evitable, y el objetivo 3 calcula analíticamente el límite de una función, que se refiere a la tarea número 5, que la vamos a conocer como la tarea simbólica. Vamos a dejar desde acá. Vale, listo. Listo. Bueno, tarea de la tabla, pues ya esta ya ha sido mostrada, pues se presenta una tabla de valores, dice que cuál es el valor correspondiente a 0, a 1, a 3, a 4. No se simplifica ni se hace ley de signos con cada una de las asignaciones para cada uno de los valores de X, precisamente pues porque se pretende que el estudiante de alguna manera halle la regla de asignación correspondiente entre la función de X y f de X. También se estima que se espera que el estudiante de alguna u otra manera también logre apoyarse también en no valores únicamente enteros, sino también valores negativos y también valores decimales, como para que también pueda aproximar valores, hipotetizar valores cercanos por ejemplo, al dato que no se le da, que es 2, ¿cierto? Tanto por izquierda como por derecha. Bueno, mirándolo en previsiones, las capacidades encontradas son capacidades muy generales, son capacidades que hablan únicamente acerca del desarrollo de la idea de una función como tal, más no habla como acerca de la idea del límite, centralizadas como el límite como aproximaciones numéricas por parte de la tarea. También como habla solamente referidos a capacidades generales de la idea de la función nada más, los errores también son referidos únicamente, por ejemplo, a las ideas de orden y las de sustitución de una función como tal. Cuando nosotros analizamos la parte de la complejidad, encontramos que pues, pertenece a la parte de conexiones, porque de alguna u otra manera el estudiante tiene que realizar hipótesis sobre una regla de asignación simplemente y también conjeturar acerca de cuál podría ser el valor del límite. Significancia, pues no se necesitan muchos conocimientos previos, pero sí encontramos pobreza en la parte familiar, porque esto simplemente estamos hablando de un contexto solamente matemático, se presenta una tabla y el estudiante tiene que completar. En la tarea de discontinuidad se presenta esta gráfica, hay una tabla que tienen que completar los estudiantes, que tienen que mirar, tienen que evaluar cuál es de alguna u otra manera, evaluar ahí qué ocurre con ese punto A cuando equivale a menos 1, tienen que hallar el límite por derecha de ese valor de cuando A vale menos 1, el límite por derecha, por izquierda, y también hallar el límite puntual como tal ahí. Es una tarea simplemente, es una tarea, como ustedes la presentan, la formulación está explícita así, completa esta tabla, se presenta de esta manera al estudiante. Y pues, observando en las previsiones, las capacidades únicas, las únicas capacidades que se relacionan ahí van relacionadas a los sistemas de representación tabular y gráfico. Lo que se espera es que el estudiante incurra en errores de la no unicidad, que el estudiante encuentre que el límite ahí no es único, que diga que en ese mismo punto pueden existir dos o más límites para ese punto. La complejidad se presenta que es como una ejercitación de procedimientos, por lo tanto pertenece a un problema que es únicamente de reproducción. Significancia, no necesita demasiados conocimientos, pero tiene que ver la gráfica nada más. Y pues por ese mismo argumento pues no se presenta como una situación retadora para el estudiante. La tarea simbólica, ya la había mostrado en la anterior presentación, se presentan 6 funciones o 6 expresiones que representan una función como tal. El estudiante no tiene que emparejar, tiene que escoger 2 expresiones que sean equivalentes. Se espera que el estudiante de alguna otra manera argumente, ¿sí?, o justifique por qué las 2 funciones que escogió son equivalentes.
ya sea por gráfica, ya sea porque las tabuló, simplemente porque de alguna otra manera hizo una conversión dentro del mismo sistema, un tratamiento dentro del mismo sistema de representación, ya sea haciendo factorización, conjugadas. Y lo que se espera es que al final el estudiante logre determinar que tanto las funciones que cogió, la primera como la segunda, tienen los mismos límites en los puntos del dominio, en todos los puntos de alguna manera del recorrido de la función. Al tener los mismos puntos, eso quiere decir que las funciones son equivalentes. Previsiones. Errores referidos a la realización e interpretación del sistema de representación. Las capacidades van referidas como a la indeterminación, a conocer que hay una indeterminación en esas expresiones algebraicas, en los puntos a hablar, sobre todo en puntos donde no se define el dominio como tal, y sobre todo hablar acerca de la lateralidad en ese punto en donde no se define la función. Complejidad. Capacidades, se necesitan bastantes capacidades previas, conocimientos previos, pues, para que el estudiante logre de alguna manera justificar o realizar como realizar un relato para poder, un relato me refiero deductivo, para poder de alguna manera el estudiante garantizar que esta función es equivalente a otra, ¿sí? Se necesita la factorización, en algunos casos pasa la sustitución, o llegado caso si el estudiante no tiene esos conocimientos previos, tiene que hacer una tabla de valores. Significancia, el reto es retador, ¿sí? Porque de alguna otra manera le presenta a usted a los estudiantes esas funciones y tiene que escoger de ahí algunas cuáles son las equivalentes. Necesita argumentación de procedimientos, entonces por lo tanto el estudiante puede verificar sus respuestas. Bueno, la formulación y la contribución a los objetivos de aprendizaje. Se cambió la tabla de valores, se cambió esa tarea, se cambió para la máquina de números. La presentación se formula de la siguiente manera: se presenta una máquina, se introduce un número, sale otro número, se introduce otro número y sale otro número, precisamente ya no se muestra la tabla como tal. Se permite que el estudiante diga cuáles son los valores de entrada, los valores de salida, que logre representar o modelar esos resultados en esa tabla de valores. Bueno, entonces la formulación, la interacción, lo que se espera es que el estudiante de alguna otra manera se pregunte, bueno, ¿por qué el 2 no se puede meter a la máquina? ¿Sí? ¿Por qué el 2? ¿Qué ocurre con el 2? ¿Será que se pueden poner valores cercanos o no cercanos? ¿Se le añadieron recursos como por ejemplo que el estudiante pueda tabular en Excel, que también utilice la calculadora? La situación como tal pertenece a hallar límites, al contexto de hallar, del hallazgo del límite o cálculo del límite como tal. Estos son los caminos de aprendizaje que encontramos. Entonces pasamos de una primera etapa que son capacidades generales y pasamos a capacidades propias de la idea del límite por aproximaciones, el cálculo del límite por aproximaciones y sobre todo por capacidades que se refieren al sistema tabular. Y por último, que conjeture o que de alguna otra manera estime el valor de ese límite. Complejidad involucra los mismos sistemas de representación tabular, relaciona los mismos procesos de razonamiento, hay mayor conexión entre los diversos sistemas de representaciones. Se presenta un poco una situación más familiar, no solamente se le va a presentar una tabla, evoca representaciones, el lenguaje natural, tabular, y por lo tanto se presenta como un reto para el estudiante. La discontinuidad ya no es la tabla que, bueno, tenemos el valor, el punto A cuando vale -1, entonces hay el límite, no, simplemente se le va a presentar al estudiante esta gráfica en GeoGebra, se le va a diseñar de tal forma que el estudiante pueda mover un punto dentro de esta gráfica y lo pueda tabular en una tabla, una tabla numérica. Se le va a presentar al estudiante, le va a decir, bueno, cuál es esta función, cuáles son los comportamientos, qué va a ocurrir en el entorno próximo a -1. Esta es como tal la formulación. Las interacciones, pues se espera que el estudiante de alguna otra manera logre conjeturar el valor del límite a partir de la interpretación y la observación de la gráfica. Los recursos y contenidos, se añadió GeoGebra para esto, porque ya no se le va a presentar la hojita, sino simplemente se le va a dar en GeoGebra. Y la situación y agrupamiento es el hallazgo de los límites laterales. Estas son las capacidades. Complejidad, pues la formulación cumple con funciones de conexión, utiliza diferentes sistemas de representación. Significancia es mayor reto, porque de alguna otra manera el hecho de que se le presente en GeoGebra o se presenta algún recurso genera más retos y curiosidad por parte del estudiante, involucra actividades familiares, incorporación de materiales y recursos, experiencias, y genera una experiencia significativa. Tarea simbólica, se presenta prácticamente la misma tarea, ¿sí?
no se hicieron muchas modificaciones. Este es el camino de aprendizaje como tal: complejidad, argumentar, establecer conexiones, conjetura, afirmaciones entre la idea y equivalencia del límite. Significancia, pues no se necesitan tantos conocimientos previos y ya la actividad se vuelve un poco más familiar y retadora para el estudiante. Bueno, resumiendo todo, pues si observamos la tarea, tenemos tres tareas. La significancia, todas se vuelven familiares. Las únicas que necesitan bastantes conocimientos previos es la de la máquina. Se vuelve retadora, tiene bastantes índices de ser retadora la máquina y la simbólica. Para la complejidad, necesitan, todas son de conexión. En el análisis que se hicieron, pues las capacidades van referidas y las disposiciones fueron referidas a la idea a la tendencia numérica, unicidad del límite, equivalencia de funciones y el cálculo del límite para cada una de las tareas respectivas. Por lo tanto, podemos decir que las tareas reformuladas aportan o desarrollan un poco más hacia la expectativa o el objetivo de aprendizaje propuesto para cada una de las tareas.